Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. El fanfiction le pertenecen a Sleepy Lilac Fox de Archive of Auron, y Welcome to Demon School y Iruma-kun, le pertenecen a Osamu Nishi, y el link del creador estarán en la descripción del video. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 47. Bienvenidos los signos de advertencia. Opera-san. Más tarde esa misma noche, Miyumi gimió contra sus almohadas, tumbada boca abajo, completamente estirada sobre la sábana roja. Tras un rato de agonía, con el extraño calor y el hambre retorciéndose de forma tan horrible y provocativa, se le hacía la boca agua. Moviéndose con fastidio, acercó una mano y se tocó suavemente la barbilla, encontrando una película sobre su piel que la dejó aún más agitada. Lo era. Estaba babeando. Pero aún así, cabe preguntarse por qué tenía tanta hambre. Después de todo, era hambre, ¿no? Estremeciéndose, Miyumi hundió la cabeza en los cojines, apretando los dientes una vez más, gruñendo momentáneamente mientras una punzada de dolor la recorría, hormigueando por la columna vertebral y la raíz del ala hasta los dedos encogidos de los pies. Uf. ¡Qué mierda! ¿Qué demonios es esta estúpida sensación? Tú lo sabes. Tú no, cachorro. Gritó, golpeando las sábanas con las manos. Sus uñas casi las cortaron. Kalego estaba de pie junto a la cama, mirando con fastidio a la demonio acusadora y berrincheadora. Acababa de llegar, pero ya deseaba irse. Era obvio que no iba a ser tan tranquilo como ayer, así que se iba esa esperanza efímera. Pero tal vez aún existía la posibilidad de que no lo acosara físicamente. Aunque acaso cuenta como acoso físico el estar atrapado en una especie de prisión metafísica a la que solo entra cuando duerme. ¿Puedes dejar de llamarme así?, exigió, sin embargo, estremeciéndose al ver que Miyumi se levantaba. Se puso un poco rojo al ver que ni siquiera se molestaba en cubrirse esa noche al girarse para señalarlo. No necesitaba ver tanto de su figura todo el tiempo. Ni hablar. Exclamó con valentía, con una sonrisa burlona dibujando sus labios rosados mientras se acercaba rápidamente antes de que él pudiera apartar la mirada, pellizcando los lados de su rostro al cruzar las piernas. Se incorporó cerca del borde de la cama en un abrir y cerrar de ojos, mientras tiraba de él hacia adelante. Kalego se tambaleó, casi cayendo sobre la descarada demonio mientras ella le sujetaba el rostro entre las yemas de los dedos con una fuerza insoportable. Llegaste mucho antes, ¿tuviste un buen día, cachorro?, reflexionó, ladeando la cabeza mientras lo observaba atentamente. Esa evidente diversión en esos iris brillantes e impresionantes lo hacía sentir aún más incómodo cuanto más lo miraba, casi como si pudiera leer todo lo que lo hacía. ¿Era tan simple para esta mujer despiadada? Después de un momento, mientras él no decía palabra alguna excepto un gruñido bajo e incómodo, no era un gemido, ella cambió la posición de sus manos, ahuecando ahora su rostro en lugar de pellizcarlo. La sonrisa en sus labios se crispó, atrayéndolo más cerca por la línea de la mandíbula, sus narices casi tocándose en este punto mientras él miraba fijamente sus ojos brillantes en un silencio atónito, ahogándose en sus gruñidos mientras se quedaba sin aliento, demasiado cerca, demasiado cerca, demasiado cerca. Por una vez, su agarre no fue tan severo. Pero a pesar de eso, Kalego se sintió incapaz de hacer nada. ¿Por qué no podía apartarse, y mucho menos apartar la mirada? ¿Cómo podía esta demonio tener tanto poder? Aún así. ¿Y qué?, ronroneó Miyumi, mientras su largo flequillo se movía con cada movimiento. Sacándolo de sus pensamientos, en ese momento parecía, como... El rostro de Kalego se sonrojó aún más, su ceja derecha se contrajo violentamente mientras volvía a gruñirle a la ridícula mujer. No le gustó su aspecto ni por un milisegundo. Lo detestó por su absurdidad. ¿Por qué tenía que parecerse a su alumna con esa forma de cabello? ¿Por qué esas expresiones le hacían pensar en esa inocente niña? ¿Cómo era siquiera remotamente posible? Y para el eterno diablo, ¿por qué él? Sus ojos se entrecerraron aún más mientras rechinaba los dientes. Recordó lo de ese día. Aquella cena con Irumi, aquel apacible acontecimiento que ha hecho que sea aún más difícil desagradar a la despreocupada chica. Casi podía imaginar lo que a Cerberion le atraía tanto. Esa presencia apacible, ese aroma, esa comodidad, todo lo dejaba relajado, a gusto. Algo en lo que probablemente también podría confiar. Algo que ha anhelado durante tanto tiempo. Demasiado tiempo. ¿Cómo es que esa niña inocente y relajada viene a su mente mientras mira a esta súcubo de mente, provocadora y sonriente? No era racional.
Un gruñido furioso le atravesó la garganta, alimentado por la creciente incomodidad e irritación. Cerró los ojos rápidamente para acallar la ilusión mientras apartaba la cara de su agarre, ignorando la sensación de pérdida que sintió al ver que sus cálidas manos ya no tocaban su piel enrojecida. Fue tolerable. Eso es todo. Respondió con rigidez, con un tono áspero e irritable mientras se frotaba el rostro dolorido. Su fuerte pellizco era la razón por la que su rostro estaba tan enrojecido. No había otra razón para que no fuera así. Déjalo ya, sucubo loco. ¿O no? ¿Ninguna ocasión especial? Preguntó de nuevo. El sonido de ese ronroneo aterciopelado resonó en sus oídos, casi obligándolo a hablar de todo lo que había pasado durante el día. Cómo se despertó con una resaca terrible, lo pesado que era su Jivan, lo aterrador que era Opera, lo inocente y despistada que era su alumna. El viaje de 1 hora en carruaje con la chica, la cena, cómo Irumi aprobó sus exámenes también, dedicándole esa sonrisa que le encogía el corazón todo el tiempo, cómo estaba la comida, y la pequeña, y solo pequeña dosis de orgullo que sintió al notar cuánto había retenido esa chica lo que le había enseñado hasta entonces, incluso lo relajante que fue el viaje de regreso, cuando la joven se quedó dormida enseguida, y extendió la mano para protegerle un lado de la cara mientras ella se recostaba contra las paredes del carruaje. No hace falta decirte nada, declaró con severidad, gruñendo un instante, tragándose todas las palabras que intentaban desgarrar su garganta oprimida. No va a pasar, no va a pasar. Entrecerró los ojos un instante, observando su expresión atrevida antes de sonreír radiantemente, como si viera algo en ella que la divertía. Bien. Canturreó Miyumi, encogiéndose de hombros mientras se recostaba en la cama. Estiró los brazos por encima de la cabeza y arqueó la espalda casi con provocación. Exhaló, girándose boca abajo al terminar los lánguidos estiramientos. ¿Qué esperas? Sube a la cama, cachorrito. Rió Miyumi, palmeando la sección junto a una de sus almohadas con una amplia sonrisa que mostraba sus colmillos con orgullo. Honestamente momentos como estos me hacen preguntarme cómo logro mezclarlos a ustedes dos, murmuró Kalego secamente, casi disgustado consigo mismo mientras veía a la mujer moverse con todo el poder y la arrogancia de una seductora terriblemente fuerte. Ciertamente nunca quiere presenciar a esta loca mujer interactuar con ese ridículo Rain. Volvió a tararear, apenas levantando una ceja mientras él subía a la cama para sentarse a su lado, tal como ella deseaba y era todo lo que él podía hacer. Otra sonrisa, distinta a la anterior, se dibujó en el rostro de Miyumi. Una expresión mucho más misteriosa, cuyo significado desconocía por completo. Nunca se sabe, Kalego, recogió un mechón de pelo que le caía por debajo de los hombros, levantándolo y mirándolo con una frialdad casi distante mientras hablaba. Los instintos, a menudo son muy acertados. Lo miró, y su expresión fría se desvaneció al soltar una risa burbujeante, y se abalanzó sobre él, abrazándolo sin querer. Pero en fin. ¿Sí? Me han dado mi cachorro por más tiempo esta noche. Menudo golpe. Uf. Debes ser tan bipolar. ¿De qué demonios estabas hablando? Chilló Kalego, retrocediendo mientras Miyumi ignoraba sus preguntas. ¿Qué noche tan larga iba a ser esta? Bájate. Exigió Kalego, estremeciéndose de incomodidad mientras su rostro se enrojecía aún más al ver cómo Miyumi lo sujetaba, con la cabeza apoyada en su bajo vientre mientras sus brazos le sujetaban las piernas. Su sonrisa traviesa no flaqueó en lo más mínimo mientras se acomodaba entre sus piernas, usando su estómago como almohada mientras cerraba los ojos. No va a pasar. Sí, una noche larga y horrible. Rumi-chan, mi querida. Es hora de despertar. Es hora de prepararse para el día. Sullivan canturreó, observando con deleite cómo Irumi recobraba la conciencia. Tarareó, parpadeando aturdida mientras se balanceaba lentamente, incorporándose. ¿Qué? Preguntó Rumi arrastrando las palabras, entrecerrando los ojos ante la brillante luz que entraba por las ventanas. ¿Sentía calor, fiebre? ¿Tenía fiebre? Sentía todo su cuerpo como si lo envolviera una especie de calor peculiar, un extraño hormigueo en lo profundo de sus entrañas, que le retorcía de tal manera que casi le entumecía la parte baja de la espalda. También había una extraña y seca presión en su garganta, algo que solo había sentido cuando se enfermaba gravemente esas pocas veces durante el invierno mientras estaba en ese pequeño campamento. Sullivan, todavía en pijama, le sonrió alegremente y tomó varias fotos rápidamente. Necesitaba documentar y conseguir la mayor cantidad de fotos adorables posible para capturar su ternura.
sobre todo después de darse cuenta ayer de que simplemente no tenía suficiente. Claro que nunca será suficiente. Pero el punto sigue vigente. Necesita más fotos para capturar la encantadora dulzura de este hermoso regalo al que el éter le concedió la vida en el inframundo. Es hora de prepararse para la escuela, calabaza. Abuelo. Así es, dormilona. La animó Sullivan, sacándola de entre las mantas y guardándose la cámara en el bolsillo del pantalón. Estabas tan profundamente dormida cuando llegaste a casa anoche que no pudimos hablar. Así que hoy vamos a pasar todo el día y la noche juntos sin ese malvado Kalego-kun. ¿Anoche? Murmuró Irumi, perdida y luchando por seguir el ritmo de la emoción de su abuelo. La confusión le daba vueltas. La somnolencia la obligaba a cerrar los ojos de nuevo y dejarlo para más tarde. Pero también sentía por qué sentía esa extraña diversión cuando mencionaba a Kalego así. La niña, que crecía, casi quería reírse de la intensidad con la que ese sentimiento crecía en su interior. Era divertido presenciar cómo su abuelo jugueteaba con el cachorro. Irumi hizo una pausa, sorprendida al ver cómo ese pensamiento cruzó por su mente. ¿Cachorro? Pensó, pálida de horror, mientras negaba con la cabeza, intentando ordenar sus pensamientos. Apartando esa falta de respeto para centrarse en el hecho de que no recuerde haber vuelto a casa anoche. Aunque sí recuerda haber subido al carruaje, debí de quedarme dormida en el carruaje entonces, qué rica comida la de anoche. Debí de comer tanto que entré en coma alimenticio poco después de salir del restaurante. Inclinó la cabeza hacia un lado, parpadeando somnolienta al ver entrar a Opera, arrebatándola bruscamente de los brazos de su abuelo. ¿Eh? Murmuró Irumi con cansancio. La postura en la que la sujetaban cambió al apoyar la cara contra el cómodo hombro de Opera. La relajante postura en la que se encontraba casi la hizo volver al sueño, a pesar de todo el ruido que aún se oía en su habitación. Dormir sonaba irresistible, sobre todo acurrucada junto a otra fuente de calor. Por un momento, Rumi cerró los ojos mientras bajaba la cabeza. Inclinándose hacia Opera y su calidez, la creciente demonio respiró hondo y bruscamente por la nariz, intentando contener el bostezo. Se sentían tan bien, como una cama cómoda. Su cama también sonaba tan bien. Con múltiples mantas cálidas apiladas, suaves almohadas rodeando su cabeza y peluches acurrucados junto a ella. Dejándola dormir profundamente, pero no sola, la soledad sonaba tortuosa y cruel. La soledad sonaba tan fría. ¿Por qué tiene que azotarla mientras aún está en pijama, señor? Es hora del baño de Milady, así que debería irse, comentó con frialdad, abrazándola posesivamente contra su pecho mientras miraba con indiferencia a Sullivan, quien jadeó. Pero, Opera, no te lleves a mi pequeña Ru. No pude pasar mucho tiempo con ella en todo el día, y menos anoche. Un baño también sonaba bien. No tan bien como su cama, y acurrucarse sí. Pero sonaba cálido y suave. Le gustaba la idea del calor y la suavidad. Qué lástima, señor. Este es mi tiempo con Umi-sama, y no me lo impedirá. Opera se dio la vuelta. El abrazo que la tenían parecía intensificarse. Como si desafiara a Sullivan a intentar siquiera sacarla de allí. Irumi parpadeó, ignorando su somnolencia y observando los acontecimientos con una sensación de estupefacción y diversión. Simplemente dejó que esto sucediera. A pesar de la infinita confusión que esto la hacía sentir sobre por qué estaba sucediendo. Apartando de su cabeza los pensamientos adormecedores de calor, abrazos, cama, calor, para volver a concentrarse en su entorno. Era curioso, pasó algo anoche que los puso así. Se preguntó distraídamente, viendo a su abuelo enfurruñado junto a su cama, sin atreverse a seguir la Opera y a ella al baño. Irumi arqueó las cejas y apartó la mirada de su abuelo, que tristemente comenzaba a mirar a través de su cámara mientras estaba sentado en el suelo junto a su cama, para mirar fijamente a Opera, quien ni siquiera la bajó mientras comenzaban a sacar el agua del baño y a caminar alrededor, recogiendo todos los productos de baño y toallas con los dos gatos de la casa, siguiendo sus talones con enérgicos saltos. Opera? Preguntó tímidamente, mirando a un lado de su rostro mientras la cambiaban de posición, con el antebrazo firmemente bajo sus muslos para mantenerla bien y estable. Para ser sincera, ahora que estaba un poco más despierta, se sentía como una niña pequeña llevada en brazos por sus padres. Sí, mi señora. Respondieron, abrazándola con más fuerza mientras se inclinaban para comprobar la temperatura del agua. Pasó algo anoche que no recuerdo. ¿Por qué me llevas como a un niño pequeño y no me dejas bajar exactamente? No, no pasó nada, negaron con la cabeza, incorporándose mientras se sacudían el agua de la mano libre. ¿Y de qué se trata todo esto?
Preguntó Irumi con incertidumbre en el tono. No estaba segura de querer saber qué había provocado todo aquello. Parecían casi ansiosos por algo. Así que, fuera lo que fuese, no podía ser bueno. Era la primera vez que te ibas por tanto tiempo y a tanta distancia. ¿Eh? Parpadeó, con la mirada fija en sus orejas de gato, que se le habían caído un poquito al admitir la confesión. Oh, es porque, Rumi hizo una pausa, con los ojos abiertos de par en par, incrédula, y una sonrisa divertida empezó a dibujarse en sus labios. Una pequeña carcajada le brotó de la garganta, encontrando la explicación tierna. Por no mencionar que era un alivio que no hubiera pasado nada malo. Irumi se movió un poco. El calor que se extendía por su cuerpo la obligó a mover los brazos para abrazar a Opera por el cuello. Su rostro se apretó firmemente contra el cuello de ambos. Opera se quedó quieta, con la mano libre apoyada en el centro de su espalda, apretándola más fuerte. No me voy, Opera. Lo prometo. Ahora están atrapadas conmigo. Exclamó, moviéndose ligeramente para apoyar la cabeza en su hombro tembloroso, con una alegría incrédula que la invadió mientras reía levemente. Esto parecía demasiado maravilloso para ser verdad. La extrañaban tanto solo porque estuvo fuera de su alcance durante unas horas. No estaba completamente segura de por qué, pero eso hizo que esa calidez se extendiera por ella de una manera mucho más agradable, tranquilizadora en lugar de áspera e intensa. Me parece perfecto, milady, por favor, no se vaya, murmuró Opera, agachando la cabeza. Hacía mucho que no se sentían tan egoístas, pero no lograban apartarlo. Consideraban a la chica demasiado como a su propia hija como para disminuir ese sentimiento. Esa actitud protectora ya no era una opción. Le dolió un rato pensar en la posibilidad de que deseara irse, de que regresara al reino humano que no merecía su presencia. Su simple partida, por tan poco tiempo, al inframundo, sin la estricta protección de la escuela, la mansión Naverius ni la de su mansión, le dolía inexplicablemente. ¿Cómo podrían soportar su partida? No lo haré, murmuró Irumi contra su hombro, volviendo a meter la cara en el hueco de su cuello. En primer lugar, no quería dejar este mundo de sueños. No quería volver a esa pesadilla constante. Y, desde luego, no quería perder a ninguno de los que ahora posee. Cálido mío, todo mío ahora. Opera los bajó a ambos, sentándolos en el suelo mientras continuaban abrazados. Podían sentir el intenso calor que irradiaba su cuerpo. Era como si la curandera tuviera fiebre, pero ningún otro síntoma externo de enfermedad. Un suceso particular que solo les ocurre a los demonios en ciertas ocasiones que a la propia Opera no le gustaban, sobre todo si le ocurría a su joven pupila. Lucharon contra el ceño fruncido que quería tirar de sus labios, obstinados en mantener su típica cara de póker en su lugar mientras inclinaban la cabeza, apretando el agarre en el que sostenían a Irumi. Acercar más y más al híbrido en crecimiento era más seguro. Al final, al separarse, el agua del baño se enfrió y hubo que recalentarla. Irumi tenía los ojos misteriosamente enrojecidos y la nariz congestionada. Los propios Opera también tenían un ligero rubor en su expresión vacía, una sensación de cansancio los envolvía por haber abrazado a su febril ama durante tanto tiempo. Pero no pasaba nada. Vamos todos juntos a la escuela en carruaje. Incluso puedes invitar a tus amigos. Sullivan vitoreó desde su lugar en la mesa cuando Irumi bajó de su habitación, limpia y vestida con su uniforme escolar. Se notaba que Rumi tenía menos dolor y estaba mucho más despierta. Las cremas que Opera le puso durante el baño le ayudaron con la espalda baja y los dolores que le han estado azotando la cabeza desde hace un tiempo. Ah, ¿seguro? Sonrió Irumi, todavía divertida, pero un poco más sorprendida al ver lo asustados que parecían estar los dos solo por su ausencia por unas horas, y aún con un adulto de confianza. Tendría que hacer algo esta noche para tranquilizarlos antes de que la mansión se llenara de sollozos esporádicos de su abuelo. Señor, suspiró Opera, al darse cuenta de que el anciano se pasaría todo el día faltando al trabajo. Sullivan hizo una pausa, estremeciéndose mientras Opera suspiraba de nuevo, mirando al demonio de seguridad con pavor. No seas mala tú también, Opera. Saltó de su silla, agarró a Irumi y la levantó en brazos, abrazándola de inmediato con posesividad. Durante horas no pude estar cerca de mi querida nieta. Cada vez que intentaba llamar a esa mala y a su teléfono, me colgaba justo después de darme la información más aburrida sobre el examen. Y cuando me dejaba hablar con ella, el límite de tiempo era tan malo. ¿Cuándo son suficientes 5 minutos? Y luego el chico cruel trajo a mi querida calabaza de vuelta profundamente dormida. Déjame tener un tiempo con mi Ru-chan. Sullivan sollozó, llorando en el hombro de Irumi con gran dramatismo.
Ajá, está bien abuelo, lo prometo. Rumi echó la cabeza hacia atrás, mirándolo con incertidumbre mientras miraba entre él y Opera, preguntándose qué debería hacer, qué podría hacer para calmarlos al menos por este momento. Por suerte, no tuvo que hacer mucho, pues su estómago rugió con fuerza. Jejeje. Rió avergonzada, con la cara roja como un tomate mientras Sullivan la miraba parpadeando, sorprendido por el repentino alboroto que armó su estómago. ¡Qué cruel, señor! Ha perdido la cabeza hasta el punto de dejar a Umi-sama sin su desayuno, bromeó Opera con indiferencia, observando divertida cómo el anciano palidecía de horror. No. Ruchan, lo siento mucho. Come, cariño. Mira, también puedes comerte todo mi desayuno. ¿Quieres té? ¿O jugo? ¿Quizás leche? Irumi la miró con incredulidad, con el rostro aún sonrojado por el ruido de su estómago, mientras la comida se amontonaba frente a ella junto con múltiples tazas diferentes, mientras Sullivan corría de un lado a otro ansioso, con aspecto de estar a punto de llorar de nuevo. La baba se acumulaba en su boca, mirando la creciente montaña. La comida parecía más deliciosa que nunca. La codicia se agitaba en su estómago gruñendo, sus ojos brillaban de un profundo púrpura real con remolinos de azul brillante. El calor en su interior ardía aún más, ruborizándola momentáneamente, con la garganta ardiendo, la boca salivando y los dientes aparentemente doloridos. ¿Alguna vez había sentido tanta hambre? Tragó saliva, cerrando los ojos con fuerza mientras un escalofrío la recorría. El cráneo, la columna y el coxis resonaban de dolor. Negando con la cabeza, Irumi volvió a abrir los ojos. El púrpura miasmático se desvaneció al observar la pila de platos antes de mirar a Opera y a su abuelo. Ambos seguían ocupados poniendo más y más delante de su mesa. El sudor se le acumulaba en la cabeza al ver lo absortos que estaban sirviéndole toda la comida. Esto es un poco, estos dos siempre van a comportarse así si me voy unas horas. Tragó saliva y, más concretamente, el suspiro. Si se atrevía a suspirar, eso le provocaría un colapso a su pobre abuelo. Tras dudar un momento, preguntándose si esa extraña sensación volvería a abrumarla, se inclinó hacia adelante. Recogió sus cubiertos y les dedicó una sonrisa radiante. Quizás eso los aliviaría. Bueno, solo una cosa puedo hacer ahora mismo. Gracias por la comida. A comer. Exclamó, derritiéndose ante el delicioso sabor de la comida que Opera había preparado. Perdida en la sensación de los extravagantes sabores que solo había probado en la cocina del inframundo, incluso atenuó las exclamaciones y sollozos de su excéntrico abuelo, y las indirectas crueles y juguetonas que Opera le lanzaba. El resto de la mañana transcurrió de forma similar, incluyendo el paseo en carruaje. Al llegar a la entrada de la escuela, Sullivan retuvo a su nieta, que estaba creciendo, como rehén en su oficina, aunque permitió que Asmodeus y Clara los siguieran. Como Opera especulaba, Sullivan ignoraba todas sus obligaciones como director. En lugar de estar en su escritorio revisando el papeleo matutino, el anciano estaba sentado en el suelo con Irumi a su lado, supervisando, efusiva y aduladoramente, una partida de cartas entre los 3 alumnos de primer año. El demonio de seguridad observó esta escena con blanda aceptación. Después de todos estos años, se habían familiarizado bastante con la forma en que opera este particular gran del inframundo, y después de las últimas semanas, podían esperar cómo irían las cosas cuando la princesa también estuviera involucrada. La expresión se tornó en una determinación sombría. Después de todo, ellos tampoco desean exactamente ver al niño de cabello azul desaparecer de su vista. Especialmente si lo que sospechaban estaba sucediendo, pero cada uno tenía trabajo que hacer, por lo tanto. Señor, interrumpió Opera la conversación sobre el juego de cartas, inclinándose para recoger a Irumi del suelo, y más concretamente, fuera del alcance del anciano. Es hora de que comiencen las clases de Milady y su acompañante. Sus expresiones se ensombrecieron, lanzando al sorprendido anciano una mirada particularmente amenazante. Y su papeleo está aumentando, debería ponerse a ello antes de que su escritorio se derrumbe por el peso. ¿Qué? Sullivan giró la cabeza, estremeciéndose al ver la extrañamente enorme montaña de papeles que ahora estaba sobre el escritorio. ¿Cómo ha crecido eso? Gritó Sullivan, apartando la mirada del montón y dirigiéndola a Opera, que ya sacaba a Irumi de la oficina con los jóvenes Asmodeus y Balak a cuestas. Rápidamente, los 3 estudiantes se pusieron en marcha para dirigirse a clases antes de que pudieran llegar tarde, antes de girarse para mirar al frenético Sullivan. Un brillo en sus ojos cuando su cola se movió momentáneamente en señal de diversión al tiempo que cerraban firmemente las altas puertas de madera detrás de ellos.
Con el paso de los años, se sintieron muy contentos de aprender a mejorar en secreto el papeleo que el anciano debía completar cada vez que sus travesuras los irritaban. Ópera Ara. ¿Cómo se multiplicó la pila así? Sullivan, uno de los grandes héroes del inframundo, sollozó desesperanzado mientras se lo preguntaba una vez más. Podría haber jurado que ayer completó la mayor parte del trabajo en la mansión. Solo quería pasar tiempo con Mirlu. Gimió el anciano. Qué desesperanza, suspiró Opera, asintiendo para sí mismos mientras se alejaban de las puertas para ayudar al lamentable anciano. Mientras tanto, los tres de primer año permanecían en el pasillo, con distintos estados de confusión, mirándose fijamente. ¿Pasó algo?, preguntó Asmodeus en voz alta con vacilación, mirando a la demonio de cabello azul que se frotaba la nuca, arreglándose un poco el pelo, en concreto, ajustándose la coleta baja. Anoche salí de la mansión un rato, lo que creo que le provocó una especie de crisis al abuelo. Siento que hayas tenido que presenciar todo eso. Irumi suspiró, con una mueca de preocupación en su rostro mientras se inclinaba para disculparse. Ah, No. Está bien. es admirable y demuestra cuánto te adora el director, maestro. Exclamó Asmodeus rápidamente, sintiéndose fatal al ver esa expresión en el rostro de la imponente demonio. Al abuelo Egg le encanta aferrarse a Rumichi. Gritó Clara entre risas mientras el gremlin abrazaba con fuerza el torso de Irumi, aferrándose a la chica. Ash se estremeció, mirando fijamente a la lima con una mezcla de fastidio y quizás un poco de celos. Poder abrazar con tanta facilidad a la etérea demonio de esa manera. Era inaceptable y sumamente grosero. Suéltala, Balak. Gruñó, avanzando para encontrar la manera de desalojar la lima de Rumi. Las acciones de la chica salvaje simplemente no podían continuar, especialmente con un demonio tan glorioso que solo merece el mayor y más absoluto respeto. Oh. Tranquilo, Ash-kun, Clara-chan no me molesta en absoluto. Apenas la siento encima. Se rió Irumi, sincera, mientras acariciaba la cabeza de Clara y sonreía al heredero de Asmodeus para intentar calmar su preocupación. Vamos a clase antes de que lleguemos demasiado tarde. La campana ya empieza a sonar, observó, con el flequillo enmarcando su rostro de forma adorable mientras areaba la cabeza. Sus ojos brillaron momentáneamente a través de sus lentes de contacto cuando una magia irresistible los inundó, provocando un escalofrío en la espalda de Ash al oír la sugerencia, que sin saberlo se había convertido en una orden. Obligado a seguir sus palabras, Asmodeus giró sobre sus talones casi en trance mientras comenzaba a caminar por los pasillos para llegar al aula de los Misfits por la ruta más corta sin tener que volar. Rumi lo observó mientras caminaba silenciosamente por el pasillo, con la mirada perdida. Qué raro lo de Ash, comentó Clara, tirando de la manga de Irumi mientras señalaba a la pelirrosa. Oh, probablemente no sea nada, Clara-chan, dudo que Ash-kun sea de los que llegan tarde por voluntad propia. Razonó, sonriéndole a la pelirroja mientras la movía un poco para que pudiera caminar con normalidad. Probablemente, alcancemos a Ash entonces. ¿Sí? Gorjeó Irumi, tras haber tumbado a Clara de espaldas para correr hacia adelante, alcanzando rápidamente a la pelirrosa que se movía robóticamente. Habiéndose adaptado fácilmente a sus pasos mientras salía de su peculiar trance. Silencio, ordenó Kalego al sonar la campana final, exigiendo a su clase de vándalos que se calmaran. Al levantar la tablilla para pasar lista, las puertas se abrieron de golpe y los tres a los que aún no había visto corrieron a sus asientos. El Naverius frunció el ceño, mirándolos con enojo por la interrupción y la casi tardanza. Además, pisoteó con fuerza ante el insignificante alivio que le inundó las venas al ver por fin a la chica de pelo azul, cuyo bienestar era una preocupación demasiado grande para él últimamente. Se estremeció al verla dirigirle esa sonrisa de disculpa, exasperantemente cortés y desconsiderada. Esa maldita expresión de alborotador casi le hizo gruñir al ver que algo así se dirigía a él mismo. Sin embargo, al menos eso era mejor que ella soltara esas disculpas inútiles. Sin muchas opciones, Kalego exhaló, suspirando mientras volvía a mirar la hoja de papel, llenándola según recibía las afirmaciones verbales de cada estudiante, excepto la del duendecillo del clan Purson, como siempre. ¡Guau! Pensaba que la profesora nerviosa iba a ser Bumi GRR. Exclamó Clara, sentada en el borde del banco, con medio cuerpo apoyado en el escritorio astillado. SHH, qué mala pinta decir eso. Susurró Irumi, intentando que bajara el volumen mientras Kalego hablaba de los luchadores y de cómo seguirían las clases con las tareas y demás trabajos a pesar del evento inminente.
Por muy cierta que sea la afirmación, murmuró Asmodeus, pues también esperaba que la profesora los regañara con saña y posiblemente los castigara o les hiciera algún tipo de limpieza. Para ser honesto, susurró Lied, inclinándose hacia atrás para mirar a los tres mientras Calego les daba la espalda a la clase para recoger unos folletos sobre todo lo que había estado diciendo momentos antes. Se rumorea que estaba de muy buen humor esta mañana, raro, ¿no? Él. De buen humor, repitió Asmodeus con un tono insulso e incrédulo mientras Clara asentía, frotándose la barbilla con unas gafas extrañas y con remolinos. He oído que el profesor atrevido tiene un arrullo, ¿sabes? Podrían dejar de cotillear y llevarse los periódicos de una vez. Calego frunció el ceño con desdén mientras miraba fijamente al grupo, que flotaba sobre sus escritorios, con 4 copias de panfletos listas para ser tomadas. Ah, lo siento, señor. Chilló Irumi, tomando la suya apresuradamente y haciendo callar a los otros 3, en concreto a Lied y Clara, antes de que pudieran cavar sus tumbas esa mañana. Bien, profe Edry. Exclamó Clara, saludando a la profesora nerviosa mientras se colocaba los papeles sobre la cabeza como una pequeña tienda de campaña. Deshazte de ese nombre de una vez. Gruñó él en respuesta, frunciendo el ceño con más frecuencia antes de suspirar, con aspecto agotado, sentado tras su escritorio. Le costó contenerse. Salgan de aquí y vayan a su siguiente clase. Calego, en cambio, los echó. No era demasiado temprano, después de todo, solo faltaba un mísero minuto para que sonara la campana. Toda la clase no tardó mucho en seguir ese orden. La mayoría parecía gravitar alrededor de Irumi mientras iniciaban su largo camino hacia la torre de primer año. En serio, exhaló Calego, mirándose la palma de la mano antes de darles la espalda. Tenía papeles que revisar y montañas de tareas que crear para algunos alborotadores. Bueno, no lo negó, rió Lied disimuladamente, balanceándose sobre su cola como siempre. Me pregunto quién será, qué clase de demonio será. Elisabetta rió entre dientes, su rostro se sonrojó mientras se ahuecaba las manos a ambos lados de la cara. ¿Y si simplemente durmió bien? Parece agotado todo el tiempo, cuestionó Irumi, preguntándose por qué sus compañeros se emocionaban con esas cosas. No puede ser solo por dormir. ¿Quién se pone también durmiendo? Exclamó Lied, ignorando a Agares, quien bostezó y murmuró yo. ¿A quién le importa? Preguntó Sabro con voz suave, poniendo una mano sobre la cabeza de Irumi mientras se acercaba al creciente grupo de inadaptados. Todos en la clase parecían gravitar alrededor del demonio de pelo azul. Atraídos por una u otra cosa, con un creciente instinto protector arremolinándose en su interior al salir de la cueva, su aula permanecía en el campo de visión de los demás estudiantes. Los estudiantes también parecían querer gravitar y acosar al estudiante de pelo azul. El resto de los Misfits observaron cómo Clara y Asmodeus se pegaban firmemente a ambos lados del estudiante de honor. Ambos fulminaban con la mirada a cualquier estudiante que intentara acercarse, cuya mirada parecía fija en el único que no tenía ni idea de la atención que atraían. Al fondo del grupo, Kerori se hinchó. Una molesta envidia la ardía en su interior, pero no podía enfadarse con su compañera por mucho que lo intentara. Era tan molesto. Se tranquilizó, volviendo a la calma tras un breve bufido. Elisabetta, que estaba junto a Kerori, ladeó la cabeza con curiosidad antes de volver a mirar a su otra compañera, Irumi. La diversión brilló en su mirada rubí mientras se apoyaba la palma de una mano en el rostro. Ya no le sorprendía tanto descubrir que la compañera más baja era en realidad una chica. Siendo sincera, ya había tenido sus sospechas desde el principio, al ver las reacciones de Irumi mientras recibían sus insignias. Y ahora, al ver lo que Irumi había provocado durante su aparición en el torneo de súcubos, y ahora en estos casos. Sin embargo, Elisabetta comprendía perfectamente por qué su maestra súcubo insistía tanto en que su compañera se uniera al torneo. Una sonrisa más amplia se dibujó en los labios de la alta rubia. Su cola se curvó ligeramente de alegría con un fuerte movimiento. Dios mío. No quiero que Rumi-chan pierda esta linda inocencia. ¡Qué adorable! Ni siquiera se fija en las miradas ni en el esfuerzo que Asmodeus-kun y Clara-chan hacen. ¡Qué amor tan adorable! Chilló Elisabetta para sus adentros. Intentando ignorar las ganas de saltar de alegría, apenas pudo contener otro grito cuando Sabno-kun se inclinó de nuevo, jugando con el cabello de la chica de cabello azul mientras miraba con tanta fervor a los demás estudiantes. La forma en que se encorvó, elevándose sobre Irumi de tal manera, hizo que la aprendiz de súcubo se llenara de alegría al presenciar tan hermosa escena. ¡Qué adorable!
Los compañeros no captaron del todo el significado de las acciones de Asmodeus, Sabnok y Clara. Sobre todo, no como Elisabetta. Pero todos captaron una cosa. Todos esos estudiantes que intentaban acercarse miraban a Irumi con miradas extrañas y hambrientas. Claro que su compañero olía bien y podía iluminar toda la zona con una sonrisa. Y la idea de entristecer o disgustar al demonio les parecía una sentencia de muerte. Pero ¿por qué todos esos otros estudiantes, sobre todo los de segundo y tercer año, se acercaban sin motivo alguno? Mirando así a su inocente compañero. Era inquietante, como mínimo, y desde luego, desagradable. A la entrada de la cueva, Kalego observaba en silencio, con una mirada sombría a los demás estudiantes. Su postura era rígida y sus músculos estaban tensos, listos para cualquier necesidad, mientras observaba cómo su clase desaparecía en la torre de clases de primer año sin ningún problema. Cuando Irumi desapareció de la vista, su dulce aroma se evaporó lentamente en la atmósfera ávida del inframundo. Mucho más seguro entre un mar de estudiantes de primer año y profesores que sabían cómo resolver cualquier problema, Kalego finalmente se dio la vuelta para recoger los papeles que había abandonado en aquella aula destartalada. El día apenas comenzaba. Fin del capítulo.